22 grados la actual temperatura en la Ciudad de América, 10 de la mañana, 37 minutos. Bueno, les anticipé que íbamos a tener la visita del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, de Sebastián Hernández, acompañado por la concejal Gabriela Orga para charlar un poquito sobre lo que ha pasado, por un lado, en el Consejo Deliberante, lo que se viene, porque el día martes van a ser la apertura de sesiones ordinarias con el mensaje anual del intendente municipal allí, y también para hablar un poquito de la actualidad del municipio de Rivadavia. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día a toda la audiencia de Master FM. ¿Cómo Buen andan? día, buen día a todos. Bien, bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Digo, tenemos tanto para charlar que vamos a empezar por el Consejo Deliberante. Le vamos a dar Usted es a la mujer, el entrevistador, como así tiene que ser, la primera pregunta. Bueno, Gaby, ¿cómo viene el trabajo en el Consejo? En el Consejo bien, en realidad en este momento estamos en periodo de receso, ¿sí? No hay sesiones ordinarias, solo tuvimos un par de sesiones extraordinarias que se convocaron desde Presidencia por algunos temas que eran de urgente tratamiento. La semana que viene aprovecho de paso a invitar a todos los vecinos, el martes, seguramente ya les debe haber llegado a ustedes la invitación también. Es el martes a las 7 de la tarde, es la apertura de sesiones en el recinto del Consejo, donde va a estar el intendente dándonos su mensaje inaugural, así que a partir de allí comienza así el periodo de sesiones ordinarias y el trabajo más fuerte, con un montón de proyectos y de cosas para empezar a trabajar y a mejorar no solo, digamos, las problemáticas que nos inquietan y nos preocupan de Rivadavia, sino también algunos cambios organizacionales y estructurales en el funcionamiento del Consejo que creemos que son importantes. Bueno, la última sesión dejó cosas para hablar porque a través de las redes sociales también se magnificó lo que sucedió allí. En la última sesión sí, estuvo bastante controvertida, pero bueno, a veces a mí me da lástima, digamos, que temas importantes se terminen como opacando con estas cuestiones que no tienen que ocurrir. Me da mucha pena que en una localidad como la nuestra, digo yo, ¿no? Que donde nos conocemos todos y somos todos vecinos y nos vemos la cara en todos lados, tengamos que terminar sufriendo este tipo de agresiones o de maltratos, de falta de respeto por ahí, que no están buenas y no es un buen ejemplo para la gente. Me parece que no tenemos que ir por ahí. Por lo menos yo trato en todo momento de debatir desde la ideología, desde lo que pienso, pero sin agredir, sin faltar el respeto. Me parece que ese no es el camino que tenemos que seguir, por lo menos a mí no me gusta. Pero bueno, sí, lamentablemente se dio en la sesión pasada, esperemos que estas cosas se puedan ir corrigiendo y que no vuelvan a pasar. Seba, ¿qué significa para el municipio de Rivadavia esta decisión que llegó del Tribunal de Faltas sobre esto tan controvertido que fue durante 2024 y 2025, este cobro que según la oposición era indebido de los funcionarios? Bueno, está bueno la forma cómo lo preguntás, digamos, porque efectivamente el Tribunal de Cuentas con este fallo desestimó totalmente, digamos, esa denuncia que en su momento, en un dictamen que hace la vocalía zonal, convalida un poco lo que denunciaba Rivadavia primero, pero hay una instancia más. Por eso nosotros siempre tuvimos prudencia a la hora de ese anuncio que en su momento hizo la oposición, que llamó una conferencia de prensa, que enseguida encontraron que los habían notificado, digamos, y hicieron un llamado a una conferencia de prensa. De hecho, acá tengo algunas palabras textuales que ahora las voy a remarcar, en donde ellos aseguraban que muchos de los funcionarios iban a tener que devolver ese dinero del supuesto cobro indebido, lo dan como seguro. Eso fue 10 días antes de las elecciones. Claramente buscaron confundir a la gente, porque ellos sabían perfectamente que después faltaba el fallo final, que es el que ahora ha convalidado nuestra posición. Por eso también destacar el trabajo de algunos de nuestros funcionarios, el asesor legal del municipio Darío Culasiati, la asesora legal y técnica Ana Paula Salgaver, Belén Burgos, contadora del municipio, Rocío Macho, tesorera del municipio, que son quienes elaboraron el informe, digamos, con pruebas, con contenido textual, fundamentando que en realidad no había ningún tipo de impedimento para que se diera lo que se estaba dando a los funcionarios, y el tribunal, en el fallo definitivo, digamos, desestima esas denuncias,
lo aprueba por unanimidad. Hay que remarcar, Ricardo, para aquellos vecinos que estén escuchando, que el Tribunal de Cuentas está compuesto, es un organismo de control, y está compuesto, digamos, las personas que son las que deciden, digamos, después Gaby por ahí puede profundizar un poco más en eso para que técnicamente se entienda, digamos, son propuestos por las distintas fuerzas políticas, claro. No es que todos responden a un solo espacio político. Y de hecho estas personas que firmaron y aprobaron por unanimidad la rendición de cuentas la rendición de cuentas del ejercicio 2024, son las mismas que aprobaron las últimas 3-4 rendiciones de cuentas, digamos, de la gestión anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Antes estaba bien y ahora está mal. Por eso digo que está bien o no sé si está bien que se quiera sacar rédito y demás. Lo que no está bueno es mentir, confundir. A algunos de nuestros funcionarios se los trató de delincuentes. Se llegó a decir que cobraban cifras que de ninguna manera las cobraban. De hecho, hoy, por ejemplo, el jefe de bromatología debe estar cobrando 1.400.000, cuando en esos flyers que sacaban, buscando confundir a la gente, decían que ganaban 3-4 millones de pesos. Lo mismo el secretario del intendente, Cristian Barceló, Daniela Ilcuat, que es toda gente de América, vecinos de América, que tienen amigos, tienen familia. Estoy seguro seguro no, es así, hay amigos en comunes que militan en Rivadavia Primero, otros militan en nuestro espacio, digamos, lo que decía Gaby recién, somos una comunidad chica, digamos. Yo cumplí 2 mandatos como concejal, Gaby fue concejal. Hay que controlar al Ejecutivo, hay que presentar proyectos, pero no mentir, digamos. No es que los concejales opositores están para aplaudir, digamos, al gobierno de turno. Claramente no. Y se puede tener diferencias, pero hay que ser respetuosos de la gente que son vecinos del partido de Rivadavia, que ninguna gana cifras siderales como se intenta confundir y decir. Por eso la verdad que nosotros supimos esperar, porque tal vez sin el aporte de estas pruebas que hicieron nuestros funcionarios, o aún con el aporte de las pruebas que hicieron nuestros funcionarios, el tribunal podría haber convalidado, digamos, el dictamen de la vocalía zonal. Y hoy nosotros tendríamos que, no sé, o estar pidiendo disculpas, pero claramente ningún funcionario va a tener que devolver su dinero. No hubo cargos, porque lo más grave en una rendición de cuentas, lo más grave, técnicamente, tampoco es que la sanción más grave es cargos, no hubo cargos, sí hubo multas, es algo público, digamos, cualquier vecino del partido de Rivadavia puede entrar puede googlear. Tribunal de ¿Son Cuentas. multas de importancia las que hubo? No, le aplican 600.000 al intendente, 300.000 a la contadora, 300.000 a quien les habla, el secretario de gobierno. Nosotros obviamente las vamos ¿cómo es? No sé, ¿cómo es la palabra? ¿Apelar? No sé si es apelar o a aportar, hay una instancia más de aporte, Exacto, porque en sí, realidad sí. son cuestiones Apelar. muy técnicas, digamos. De hecho, por ejemplo, uno de los temas que históricamente se le observa, no solo a la Municipalidad de Rivadavia, porque si vos buscás los fallos anteriores también vas a encontrar, por ejemplo, en el 19 hay cargos al ex intendente Reynoso y al contador de ese entonces de la municipalidad, y el monto, si lo valorizás a hoy, era un monto importante, digamos, pero la rendición fue aprobada por unanimidad, y si ves quiénes la aprobaron, son los mismos, porque la oposición que ha hecho ha mandado a algunos de sus militantes a decir, son el tribunal esto, aquello, nada, digamos. Si cuando dicen las cosas como las hacen ellos está bien, cuando dicen lo contrario está mal. Me parece que eso es ser poco serio, digamos, y me parece que el tribunal en este caso ha sido claro y contundente. Se aprobó por unanimidad, desestimó esa cuestión que la oposición tanto daño quiso hacer, confundir, pero la realidad es que yo creo que, por eso digo que a veces la política tiene que hacer una autocrítica, digamos, porque a veces con este afán de denunciar o de querer poner palos en la rueda todo el tiempo, después la gente se da cuenta. O esto, yo me acuerdo, mira, acá tengo el parte de prensa, Ricardo, que emitió Rivadavia Primero, es la publicación de tu medio, que seguramente la publicaron todos los medios porque dice por prensa Rivadavia Primero. El título era Revés para el gobierno Rivadavia. El Tribunal de Cuentas confirma irregularidades y sobresueldos a funcionarios. Después aseguraban, algunos de los concejales que ese día en la conferencia de prensa hizo uso de la palabra, en su intervención aseguraban que cada peso de estos cobros indebidos deberán ser devueltos por los funcionarios involucrados. Lo aseguraban, ya sembrando un marco de dudas. Y así toda la gente, digamos, y fue a 10 días de las elecciones, claramente ya no les creyó, digamos, porque nuestra fuerza política en esas elecciones, que encabezó Gaby la lista,
terminó triunfando ampliamente, fueron 4 concejales, nuestros 2 concejales por parte de Rivadavia primero. Por eso digo que controlen todo lo que quieran controlar, que pidan reuniones, incluso con el Ejecutivo, más allá de las discusiones que tienen. Nosotros, creo que nuestro intendente es un intendente de puertas abiertas, si lo tenemos que recibir, lo vamos a recibir, pero construyamos con la verdad, no mintiendo, digamos, porque vos fijate que en 4 meses, porque ellos podrían haber esperado al fallo final, si sabían que era así. ¿Qué buscaron, digamos? Generar un efecto político a 10 días de las elecciones. Bueno, y eso no pasó. Por eso, la verdad, que nosotros estamos satisfechos. No teníamos duda de que lo que nosotros planteábamos era la verdad, y así fue ratificado. Por eso destacar el trabajo de Darío, de Ana Paula, de Belén, de Rocío, porque obviamente todo lo que ellos aportaron fue clave para que se desestime esa, que no pasa siempre, ¿no? Porque el tribunal a veces, cuando la vocalía dice algo, después o convalida o no. Bueno, en este caso se ve que los aportes que se hicieron, digamos, técnico-legales, fueron contundentes para que se desestime. 22 grados la actual temperatura en la Ciudad de América, 10 de la mañana, 37 minutos. Bueno, les anticipé que íbamos a tener la visita del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, de Sebastián Hernández, acompañado por la concejal Gabriela Orga, para charlar un poquito sobre lo que ha pasado, por un lado, en el Consejo Deliberante, lo que se viene, porque el día martes van a ser la apertura de sesiones ordinarias con el mensaje anual del intendente municipal allí, y también para hablar un poquito de la actualidad del municipio de Rivadavia. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Ricardo, buen día a toda la audiencia de Master FM. ¿Cómo andan? Buen día a todos. Bien, bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Digo, tenemos tanto para charlar que vamos a empezar por el Consejo Deliberante. Le vamos a dar Usted es a la mujer el entrevistador, como tiene que ser. La primera pregunta. Bueno, Gaby, ¿cómo viene el trabajo en el Consejo? En el Consejo bien, en realidad en este momento estamos en periodo de receso, ¿sí? No hay sesiones ordinarias, solo tuvimos un par de sesiones extraordinarias que se convocaron desde Presidencia por algunos temas que eran de urgente tratamiento. La semana que viene aprovecho de paso a invitar a todos los vecinos el martes, seguramente ya les debe haber llevado a ustedes la invitación también. Es el martes a las 7 de la tarde, es la apertura de sesiones en el recinto del Consejo, donde va a estar el intendente dándonos su mensaje inaugural, así que a partir de allí comienza así el periodo de sesiones ordinarias y el trabajo más fuerte, con un montón de proyectos y de cosas para empezar a trabajar y a mejorar no solo, digamos, las problemáticas que nos inquietan y nos preocupan de Rivadavia, sino también algunos cambios organizacionales y estructurales en el funcionamiento del Consejo que creemos que son importantes. Bueno, la última sesión dejó cosas para hablar, porque a través de las redes sociales también se magnificó lo que sucedió allí. En la última sesión sí, estuvo bastante controvertida, pero bueno, a veces a mí me da lástima, digamos, que temas importantes se terminen como opacando con estas cuestiones que no tienen que ocurrir. Me da mucha pena que en una localidad como la nuestra, digo yo, ¿no? Que donde nos conocemos todos y somos todos vecinos y nos vemos la cara en todos lados, tengamos que terminar sufriendo este tipo de agresiones o de maltratos, de falta de respeto por ahí, que no están buenas y no es un buen ejemplo para la gente. Me parece que no tenemos que ir por ahí. Por lo menos yo trato en todo momento de debatir desde la ideología, desde lo que pienso, pero sin agredir, sin faltar el respeto. Me parece que ese no es el camino que tenemos que seguir, por lo menos a mí no me gusta. Pero bueno, sí, lamentablemente se dio en la sesión pasada, esperemos que estas cosas se puedan ir corrigiendo y que no vuelvan a pasar. Seba, ¿qué significa para el municipio de Rivadavia esta decisión que llegó del Tribunal de Falta sobre esto tan controvertido que fue durante 2024 y 2025, este cobro que según la oposición era indebido de los funcionarios? Bueno, está bueno la forma cómo lo preguntás, digamos, porque efectivamente el Tribunal de Cuentas con este fallo desestimó totalmente, digamos, esa denuncia que en su momento, en un dictamen que hace la vocalía zonal, convalida un poco lo que denunciaba Rivadavia primero, pero hay una instancia más. Por eso nosotros siempre tuvimos prudencia
a la hora de ese anuncio que en su momento hizo la oposición, que llamó una conferencia de prensa, que enseguida encontraron que los habían notificado, digamos, y hicieron un llamado a una conferencia de prensa. De hecho, acá tengo algunas palabras textuales que ahora las voy a remarcar, en donde ellos aseguraban que muchos de los funcionarios iban a tener que devolver ese dinero del supuesto cobro indebido, lo daban como seguro. Eso fue 10 días antes de las elecciones. Claramente buscaron confundir a la gente, porque ellos sabían perfectamente que después faltaba el fallo final, que es el que ahora ha convalidado nuestra posición. Por eso también destacar el trabajo de algunos de nuestros funcionarios, el asesor legal del municipio Darío Culasiati, la asesora legal y técnica Ana Paula Saliaver, Belén Burgos, contadora del municipio, Rocío Macho, tesorera del municipio, que son quienes elaboraron el informe, digamos, con pruebas, con contenido textual, fundamentando que en realidad no había ningún tipo de impedimento para que se diera lo que se estaba dando a los funcionarios, y el tribunal, en el fallo definitivo, digamos, desestima esas denuncias, lo aprueba por unanimidad. Hay que remarcar, Ricardo, para aquellos vecinos que estén escuchando, que el Tribunal de Cuentas está compuesto, es un organismo de control, y está compuesto, digamos, las personas que son las que deciden, digamos. Después Gaby por ahí puede profundizar un poco más en eso para que técnicamente se entienda, digamos, son propuestos por las distintas fuerzas políticas. Claro. No es que todos responden a un solo espacio político. Y de hecho estas personas que firmaron y aprobaron por unanimidad la rendición de cuentas la rendición de cuentas del ejercicio 2024, son las mismas que aprobaron las últimas 3-4 rendiciones de cuentas, digamos, de la gestión anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Antes estaba bien y ahora está mal. Por eso digo que está bien que, o no sé si está bien que se quiera sacar rédito y demás. Lo que no está bueno es mentir, confundir. A algunos de nuestros funcionarios se los trató de delincuentes. Se llegó a decir que cobraban cifras que de ninguna manera las cobraban. De hecho, hoy, por ejemplo, el jefe de bromatología debe estar cobrando 1.400.000, cuando en esos flyers que sacaban, buscando confundir a la gente, decían que ganaban 3-4 millones de pesos. Lo mismo el secretario del intendente, Cristian Barceló, Daniela Ilcuat, que es toda gente de América, vecinos de América, que tienen amigos, tienen familia. Estoy seguro seguro no, es así, hay amigos en comunes que militan en Rivadavia Primero, otros militan en nuestro espacio, digamos. Lo que decía Gaby recién, somos una comunidad chica, digamos. Yo cumplí 2 mandatos como concejal, Gaby fue concejal. Hay que controlar al Ejecutivo, hay que presentar proyectos, pero no mentir, digamos. No es que los concejales opositores están para aplaudir, digamos, al gobierno de turno. Claramente no. Y se puede tener diferencias, pero hay que ser respetuosos de la gente, que son vecinos del partido de Rivadavia, que ninguna gana cifras siderales como se intenta confundir y decir. Por eso la verdad que nosotros supimos esperar, porque tal vez sin el aporte de estas pruebas que hicieron nuestros funcionarios, o aún con el aporte de las pruebas que hicieron nuestros funcionarios, el tribunal podría haber convalidado, digamos, el dictamen de la vocalía zonal. Y hoy nosotros tendríamos que, no sé, o estar pidiendo disculpas, pero claramente ningún funcionario va a tener que devolver su dinero. No hubo cargos, porque lo más grave en una rendición de cuentas, lo más grave, técnicamente, tampoco es que la sanción más grave es cargos. No hubo cargos, sí hubo multas. Es algo público, digamos. Cualquier vecino del partido de Rivadavia puede entrar puede googlear. Tribunal de Cuentas. ¿Son multas de importancia las que hubo? No, le aplican 600.000 al intendente, 300.000 a la contadora, 300.000 a quien les habla, el secretario de gobierno. Nosotros obviamente las vamos ¿cómo es? No sé, ¿cómo es la palabra? ¿Apelar? No sé si es apelar o a aportar. Hay una instancia más de aporte, porque en realidad son cuestiones muy técnicas, digamos. De hecho, por ejemplo, uno de los temas que históricamente se le observa, no solo a la Municipalidad de Rivadavia, porque si vos buscás los fallos anteriores también vas a encontrar, por ejemplo, en el 19 hay cargos al ex intendente Reynoso y al contador de ese entonces de la municipalidad, y el monto, si lo valorizás a hoy, era un monto importante, digamos, pero la rendición fue aprobada por unanimidad, y si ves quiénes la aprobaron, son los mismos, porque la oposición que ha hecho ha mandado a algunos de sus militantes a decir, son del tribunal esto, aquello, nada, digamos. Si cuando dicen las cosas como las hacen ellos está bien, cuando dicen lo contrario está mal. Me parece que eso es
ser poco serio, digamos, y me parece que el tribunal en este caso ha sido claro y contundente, se aprobó por unanimidad, desestimó esa cuestión que la oposición tanto daño quiso hacer, confundir, pero la realidad es que yo creo que, por eso digo que a veces la política tiene que hacer una autocrítica, digamos, porque a veces con este afán de denunciar o de querer poner palos en la rueda todo el tiempo, después la gente se da cuenta. O esto, yo me acuerdo, mira, acá tengo el parte de prensa, Ricardo, que emitió Rivadavia Primero, es la publicación de tu medio, que seguramente la publicaron todos los medios porque dice por prensa Rivadavia Primero, el título era Revés para el gobierno Rivadavia. El Tribunal de Cuentas confirma irregularidades y sobresueldos a funcionarios. Después aseguraban, algunos de los concejales que ese día en la conferencia de prensa hizo uso de la palabra, en su intervención aseguraban que cada peso de estos cobros indebidos deberán ser devueltos por los funcionarios involucrados. Lo aseguraban, ya sembrando un marco de dudas. Y así toda la gente, digamos, y fue a 10 días de las elecciones, claramente ya no les creyó, digamos, porque nuestra fuerza política en esas elecciones, bueno, que encabezó Gaby la lista, terminó triunfando ampliamente, fueron 4 concejales, nuestros 2 concejales por parte de Rivadavia Primero. Por eso digo que controlen todo lo que quieran controlar, que pidan reuniones, incluso con el Ejecutivo, más allá de las discusiones que tienen. Nosotros, creo que nuestro intendente es un intendente de puertas abiertas, si lo tenemos que recibir, lo vamos a recibir, pero construyamos con la verdad, no mintiendo, digamos, porque vos fijate que en 4 meses, porque ellos podrían haber esperado al fallo final, si sabían que era así. ¿Qué buscaron, digamos? Generar un efecto político a 10 días de las elecciones. Bueno, y eso no pasó. Por eso, la verdad, nosotros estamos satisfechos. No teníamos duda de que lo que nosotros planteábamos era la verdad, y así fue ratificado. Por eso destacar el trabajo de Darío, de Ana Paula, de Belén, de Rocío, porque obviamente todo lo que ellos aportaron fue clave para que se desestime esa, que no pasa siempre, ¿no? Porque el tribunal a veces, cuando la vocalía dice algo, después o convalida o no. Bueno, en este caso se ve que los aportes que se hicieron, digamos, técnicos legales, fueron contundentes para que se desestime ese planteo inicial por parte de la oposición. Gaby, ¿y cómo tomaron ustedes desde el Consejo, en su rol de concejales, digo, esto que publicaron desde la oposición, como que hicieron un autoperdón millonario para los funcionarios al votarlo? Yo lo que quiero es pasar un poco en limpio, porque si no se hace como, digamos, una mezcla de cosas que por ahí no se llega a comprender. Esto que están hablando ustedes del Tribunal de Cuentas tiene que ver con una denuncia que, como bien explicaba Seba, hizo el bloque de Rivadavia Primero, que el Tribunal de Cuentas ahora básicamente la desestimó. Ellos lo que hicieron, que un poco tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, en un uso, digamos, muy cruel de su discurso político, ¿sí? Acusaron y dieron por cierto su acusación. Y uno tiene que ser cauteloso en estas cuestiones, ¿sí? Porque lo sabemos todos, y quienes han pasado, incluso cuando tenés un proceso judicial, uno sabe que vos podés creer que tu verdad es esa, pero la decisión final no la tenés vos, sino que lo va a decidir un juez, o en este caso los miembros del Tribunal de Cuentas, que son los que finalmente aprobaron, ¿sí? Nosotros en ese sentido nos manejamos siempre con muchísimo respeto y no le negamos nada a la gente, porque en todo momento, desde tanto el intendente como nuestro bloque, como todos los funcionarios, reconocimos que esas bonificaciones se cobraban, y yo siempre insisto con esto. Ellos hablan de cobros indebidos o dinero de corrupción o cuestiones así, y la realidad es que eso que los funcionarios cobraban y cobran está liquidado en su recibo de sueldo, no es nada oculto, no hay mentiras, o sea, está sumamente comprobado y demostrado, y hasta han publicado mucho sus recibos en las redes para cortar un poco con toda esta mentira. El tribunal ahora les terminó diciendo que, como dice Sebastián, por las pruebas que se presentaron desde la asesoría legal, desde el equipo de funcionarios del municipio que hicieron el descargo que había que hacer, finalmente el tribunal dijo que no. ¿Qué hacen ellos ahora? Silencio absoluto. Ayer yo los escuchaba en otros medios diciendo que no habían leído el dictamen del tribunal. O sea, es una tomada de pelo. No podemos estar usando el espacio para acusar, porque ¿sabés qué es lo que pasa? Que a mí es lo que más me duele. Esa es la vieja política. Es la vieja política. Mentir, acusar, gritar, hicieron conferencia de prensa cuando salió el dictamen
inicial y ahora resulta que no leyeron el dictamen final, o sea, parece un chiste. Entonces creo que hay que ser respetuosos con la gente y además, porque estas cosas desaniman al que quiere participar en política y al que quiere meterse, porque hay muchos de nuestros funcionarios que entienden por ahí el juego y la cuestión y lo pueden bancar, pero hay otros funcionarios que están ahí porque tienen una determinada profesión y una actividad específica que se necesita para llevar adelante determinadas funciones, que les duele mucho a ellos, a sus funcionarios, que los estén acusando de ladrones, de que van a tener que devolver la plata, que es dinero mal habido, que no hay nada mal habido. Y de última hay una interpretación de cada uno. Ellos creían una cosa, la denunciaron, está bien, esa puede ser su función si ellos creen que están para eso, pero ahora, digamos, ya está el dictamen final y hay que reconocerlo, ¿qué lo vamos a negar? No, o sea, salió mal, el tribunal confirmó lo que nosotros planteamos, que era que ese dinero lo podían percibir los funcionarios y estaba bien, y es una decisión del intendente pagárselos, o sea, esto es así, lo dijimos siempre, nunca ocultamos nada. Respecto de las ordenanzas, ahora paso a eso, que aprobamos en la última sesión, tienen un poco que ver con esto. Lo que se buscaba desde... Imagínate que nosotros aprobamos las ordenanzas y después el fallo, el acuerdo, perdón, no es un fallo, es un acuerdo del tribunal, nos enteramos que ya estaba elaborado, pero bueno, las ordenanzas son posteriores y el acuerdo ya se había dictado, lo que no nos habían todavía notificado, pero un poco lo que buscábamos es eso, es ratificar lo actuado, o sea, es convalidar y volver a, digamos, a darle el sí al intendente para esa decisión que había tomado anteriormente. Fue un poco con esa intención, porque estamos y estábamos convencidos de que corresponde. Ellos dicen que no, nosotros siempre dijimos que sí, y lo que pasa es que ellos no le dieron en su momento al intendente la posibilidad de modificar la ordenanza, que era la complementaria en aquel momento, como el intendente lo solicitaba, porque tenían la mayoría y no quisieron incluir la modificación que después sí pudimos hacer en el Consejo.